tenemos ahí a nuestra reportera, Heidi Paiva, muy bien ubicada. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Nosotros nos encontramos ya en la estación del tren eléctrico de Gamarra. Aquí hay total incertidumbre entre los pasajeros. Nadie les ha informado oficialmente qué ha ocurrido, pero nos hemos encontrado aquí con una jovencita que nos estaba informando de que han estado media hora atrapados sin saber qué pasaba en el tren eléctrico. Y lo que es peor, al parecer ocurrido algunos desmayos precisamente por la incertidumbre que se vivió en este momento. A ver, cuéntanos qué pasó, por favor. Nosotros estamos en el tren, nos estábamos viajando y justamente el tren se apagaba y se encendía. Estaba como 15 minutos parado y se encendía. Sí, justamente cuando estábamos ahí no podíamos respirar. Tanta gente que había, estamos todos ahí, demasiado sudor. Hay gente que estaban mujeres embarazadas y se desmayaron. Y aparte no había ni medicamento para que lo puedan auxiliar, nada. ¿Cuántas personas salieron al conocimiento? Eran como 5 personas más o menos. Ya. Pero aparte no tenían ni medicamento, ni alcohol, nada para que le puedan poner, no podían ni zafar tampoco. ¿Y el personal del tren eléctrico les informó qué pasaba? Ellos dijo que la culpa era de nosotros, ¿por qué subimos a ese tren demasiada gente? ¿Por qué ustedes suben cuando está lleno? Así les dije. Sí. Bueno, ¿y cuánto tiempo han estado ahí? ¿Media hora me dices? Sí, adentro en el tren, sí, media hora. No podíamos respirar, era horrible, el aire nos faltaba, todo era horrible. ¿Y por qué no abrían las ventanas? Me decías que no abrían las ventanas. No querían abrir las ventanas. Nosotros, toda la gente que estaba ahí, han empezado con sus manos lo que es para que toquen timbre, lo de emergencia, ellos han empezado a romperlo y han empezado a sacar para que pueda entrar ahí. Ya. O sea, han tenido que esperar a que el tren avance nomás. Sí, para que el tren avance. ¿Tu nombre cuál es, por favor? Yolanda. ¿Yolanda qué? Urrutia Molochi. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, ahí teníamos entonces, Raúl, amigos oyentes, uno de los testimonios de los pasajeros. Bueno, aquí hay varios que están saliendo en realidad un poco molestos y confundidos por la situación que se vive aquí. Lo que sí podemos informar es que hay una gran cantidad de gente, mucha gente más de lo habitual en esta estación que están ya bajando, pues este tren que al parecer habría sufrido algún desperfecto y que ha ocasionado pues las molestias que ya indicamos. Adelante, Raúl. Muy bien, Heidi. Aquí el problema es básicamente por qué entraba tanta gente. Y eso significa que no estaban los vagones en el tiempo que se predice para que pueda pues repartirse la carga. Y entonces la población ha abarrotado el tren y por lo tanto el peso del vagón era mayor y en consecuencia tenía los apagones y las dificultades. Así que ahí es una coordinación de ambos, de las autoridades, pero también del público, que tiene que saber que hay pues una limitación en cada uno de los vagones, aunque estén apurados incluso por llegar a su trabajo. Bien, vamos a conversar ahora con el educador José Luis Carbajo Ruiz. Análisis de la encuesta sobre educación elaborada por RPP con el apoyo técnico de CPI. Hacemos una pausa y luego conversamos con el educador que ya está aquí presente. Bienvenido. El doctor José Luis Carbajo tiene una larga actuación, en realidad es integrante ahora de la Mesa Técnica de Gestión Descentralizada de la Educación del Consejo Nacional de Educación, coordinador del trabajo de tarea en la región Ayacucho. Es autor de varios libros, Municipio Escolar, etcétera. Su especialidad, pues, precisamente es en relación con educación ciudadana en la escuela. Y esto le ha permitido tener estudios en la Universidad de Murcia, en España, y diplomarse en filosofía con mención en ética política en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. ¿Qué nos dice esta encuesta de RPP y CPI? En los últimos 12 meses, ¿considera usted que la calidad de la educación en los colegios ha mejorado, está igual o ha empeorado? Esta es una encuesta muy vasta, en verdad, que se ha realizado pues, en todas las zonas regionales en las que nosotros estamos trabajando y actuando. La encuesta en realidad pareciera que ha elevado un poquito si ha mejorado o no en los departamentos investigados. Pareciera que sí. Hay, por ejemplo, Loreto habla de 25%, La Libertad de 27%, Cajamarca de 25%. Hay otros departamentos en los cuales en realidad estamos entre 15 y tantos. Hay una fuerte componente de igual. Y sin embargo, también podría ser alentador el descubrir que
empeorado, hay también una relativa disminución en función de otras encuestas que se han venido dando en donde se notaba un mayor pesimismo, digamos. ¿Está usted de acuerdo en ello, don José Luis Carbajo Ruiz? ¿Qué cosa significa que se mantenga igual? Es una cosa negativa, porque suponemos que lo que debe haber es una mejora en educación en líneas generales. Bien, sí, habría que ver qué significa igual. Indudablemente, si nosotros le preguntamos a las personas si la educación ha mejorado o no con estos tres indicadores, igual puede significar que la educación sigue de mala calidad, ¿no es cierto? Entonces, si sumamos igual con que ha empeorado, más o menos sale un 70-80% en algunas regiones, ¿no? Y entonces esto realmente es escandaloso, ¿no? Pero también es bien curioso porque, miren, en el caso de Loreto, el 25% dice que ha mejorado la educación, pero cuando vemos la evaluación censal de estudiantes, en educación lectora tiene 7.6, o sea, solo 7 estudiantes han alcanzado en comprensión lectora y en matemática 11.8, ¿no? Entonces, y en Arequipa, por ejemplo, donde que es uno de los que están más bajos, ¿no?, que es el 10.6, la comprensión lectora es 47 puntos y en el tema de matemática 21%. Entonces, ¿cómo explicar esa encuesta? Realmente, o sea, puede ser explicada de varias maneras. La primera tiene que ver con que la ciudadanía cada vez más está enterada sobre cómo vamos en la evaluación censal, ¿no es cierto? Entonces, vamos mal, estamos por los chicos o las niñas y los niños que asisten a la escuela finalmente no pueden resolver problemas matemáticos básicos y tampoco leer textos y comprender textos sencillos. Pero también tiene que ver con la propaganda que hacen los medios de comunicación cuando hacen sus reportajes y empiezan a colocar imágenes de artistas y personajes históricos, y la gente se acuerda más de los artistas que los personajes históricos, o confunden a Abimael Guzmán con el Gago, Gabriel García Márquez. Entonces ahí hay un tema, hay una sensación en el país que realmente estamos mal en educación, ¿no? Y eso la gente lo percibe y francamente este gobierno ha hecho muchos esfuerzos para mejorar la calidad de la educación, ha invertido en educación, en formación docente, está la carrera pública magisterial, etcétera, pero la gente no lo percibe como mejora, ¿no? De lo que usted dice se me ocurren dos cosas. Una primera, que en verdad la educación pues no es solamente la esfera escolar. Ya mencionaba usted a los medios de información, porque precisamente una de las revoluciones que se está dando en la parte educativa es la enorme influencia que tienen los medios de comunicación y los instrumentos de las redes sociales, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Es decir, estos son niveles de información sobre los cuales habría que trabajar, como antes se hablaba de la radio educativa y de la televisión educativa. Hay todo un espacio que no es el escolar propiamente para un esfuerzo educativo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la diferencia está entre cómo evalúan los padres y cuál es la evaluación objetiva del rendimiento de los niños. Que claro, son cosas completamente distintas, ¿o no? Claro, y cómo evalúa también los medios de comunicación. O sea, realmente ahí, como usted bien dice, hay una corresponsabilidad, ¿no? La responsabilidad de la escuela, que en este momento está poniendo solo énfasis en matemática y en comunicación y no en ciudadanía. El tema del reconocimiento, los valores de lo que ha pasado en este país tiene que ver también con un tema de educación ciudadana, ¿no? Y este gobierno está poniendo mucho énfasis en el tema de matemática y comunicación. Entonces yo creo que hay que incorporar en la evaluación censal de estudiantes también el tema de ciudadanía, hay que poner peso al tema de ciudadanía, pero también la responsabilidad tienen los medios de comunicación. Yo creo que ahí finalmente los aprendizajes es una construcción social. Uno se educa no solamente en la escuela, sino también afuera de la escuela, en la familia, en la comunidad. Y los medios ahí están también contribuyendo a no permitir que estos niños, jóvenes, realmente tengan referentes muy claros para poder realmente educarse y construir valores a partir de ahí, ¿no? Y otro de los factores importantes, pues, fundamental, cuando hablamos de la educación,
es el de los maestros, el de los profesores. Y en esta encuesta que hemos realizado con el apoyo de CPI, los padres de familia señalan la necesidad de capacitarlos mejor o en todo caso y contratar profesores mejor preparados. Sí, en la encuesta señalan eso, ¿no? Ahora, es cierto, o sea, un profesor bien capacitado, con creatividad, con capacidad de innovación, hace la diferencia en la escuela. Eso es un hecho, ¿no? En cualquier lugar que enseñe, así sea en una casa, en un local comunal, pero el docente hace la diferencia, ¿no? Ahora, estamos hablando de 300.000 docentes en este país. O sea, imagínense cuánto se demoraría el Estado en capacitar a 300.000 docentes en el país. ¿Y que 10 años, 15 años. ¿Necesitan capacitación? Yo no creo que no, pero también hay que ver que en este momento los profesores tienen que actualizarse, tienen que leer más, tienen que empezar a remirar su práctica pedagógica y dialogar con las propuestas que viene planteando el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación acaba de sacar un conjunto de materiales educativos para los docentes, que son la ruta de aprendizaje, y indudablemente todos los docentes tienen que capacitarse en esta propuesta del Ministerio de la ruta de aprendizaje, si no, ¿cómo van a poder implementar? Y ahí el principal déficit que yo siento que hay en el caso de los docentes es que ellos no pueden, conocen mucho el enfoque, etcétera, pero el trabajo concreto en el aula, poder relacionar lo que son las competencias que están en la ruta de aprendizaje con los indicadores de aprendizaje, poder graduar, ¿no?, esos indicadores durante todo el año, ahí está el problema de los docentes, ¿no? Entonces ahí hay que entrar a un proceso de formación, y yo creo que los gobiernos regionales ahí están también apostando. Hay que reconocer que los gobiernos regionales están haciendo un gran esfuerzo por poder también gestionar la educación, y ahí es distinto gestionar la educación en Piura, en Lambayeque, que en Loreto. Por ejemplo, Loreto tiene una extensión muy grande, ¿no? Y gestionar escuelas que están bien distantes la diversidad regional de la centralidad y con lenguas nativas es bien complicado, ¿no? Muy bien, muchas gracias, educador José Luis Carbajo Ruiz, por habernos Bien, gracias a ustedes, muy amable por invitarme.